Entonces, hoy también hay un problema en las aguas, porque ellos están aduciendo con los veleros, y está afectando el turismo actualmente, porque ellos están aduciendo de que las aguas, los mares, también son de ellos. Sí, también lo están diciendo. Entonces, el artículo 258 de la Constitución manifiesta claramente que son de uso público todos los mares, y eso es del Estado. Entonces, ellos están aduciendo que porque las islas, los corales, que es verdad, son de ellos, entonces ellos dicen también que las playas, los mares, y eso es mentira. Esa es la parte que es falsa. Entonces, ellos no tienen autoridad sobre eso y le cobran a todos los veleros que van allí, le quieren cobrar. Definen quién entra a ese velero y qué van a hacer a los veleros. Porque si entra un velero y va sus familiares, o va una persona que quiere turistear, lo que sea, dentro del velero, entonces ellos le prohíben eso. Y lo están pasando, afectando a turistas. Nosotros tenemos grabaciones y muchas quejas de diferentes turistas que le ha ocurrido a la mitad en Usagani y no lo dejan pasar. Cuando dice voy para un velero, no te dejan pasar. Entonces, y ahí se quedan afectando. Dice que cobran por poste y cobran por cada saco de cemento también. Señores, deben saber un número no especificado hasta el momento entre yates, veleros y catamaranes que son propiedades de extranjeros se mantienen por las islas de Cunayala, escuchen, realizando negocios ilegales. A ningún extranjero que nosotros sepamos le es permitido hacer negocio, mucho menos en Cunayala, que es propiedad colectiva del pueblo cunadule. Así que las medidas del pueblo cunadule van dirigidos a acabar con estas acciones, no con turistas regulares. Ahora, señores, resulta que el señor Ricardo Moreno y el abogado Manzané de Panacuna y el señor Edwin Cabrera condenan supuestamente acciones ilegales, pero es claro que con eso abogan por extranjeros que hacen negocios no permitidos en el territorio panameño. El Departamento de Empresas Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá ha reiterado, señores, que estos yates, veleros y catamaranes no tienen permiso de la Autoridad de Turismo de Panamá, institución que otorga dicho permiso. Señores, deben saber que Cunayala es un territorio de propiedad colectiva del pueblo cunadule, reconocido por normas constitucionales y leyes que son inalienables y tienen la finalidad de lograr el desarrollo económico y social de nuestras comunidades. Asimismo, están amparados por normas internacionales que abogan por esos derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado. En ese sentido, tiene todo el derecho de cobrar por el uso de estas propiedades y por servicios como cualquier persona, organización, empresa, negocio en cualquier parte del mundo y defenderla ante cualquiera. La acción del pueblo cunadule, señores, de ir en contra de esas actividades ilegales solo afecta a ellos, a la gente de Panacuna, no a nuestra población que no recibe ningún beneficio. Los turistas que pasean en estas embarcaciones turísticas, simples o regulares, no tienen ningún problema si disfrutan de la naturaleza que ofrece Cunayala, herencia de nuestro pueblo cunadule.